Todas las cosas y la materia que nos rodea está compuesta por algo que se llama átomos. Lo hemos platicado algunas otras ocasiones aquí en Habitantes del Futuro y pues son unidades, digamos, muy pequeñitas que todavía están compuestos de otros elementos mucho más pequeñitos, pero digamos que estos átomos son de alguna forma pues la unidad más pequeña que compone la materia. Sabemos que esto es así porque nos lo han enseñado en la escuela, pero ¿qué me dirían si les dijera que estos átomos, que son los mismos que provienen desde el inicio del universo, nos pueden contar la historia de todo el universo y nos pueden dar información fascinante acerca de lo que ha estado pasando a lo largo de toda la historia del universo y por supuesto de la humanidad? ¿Qué me dirían si les dijera que analizar estos átomos nos puede ayudar a entender si, por ejemplo, explotó una bomba nuclear, cuándo y dónde? Si explotó una estrella en el universo, cuándo y dónde? Si, por ejemplo, el colmillo de un mamut es realmente de un mamut antiguo o si es de algo nuevo. Toda la información que está contenida en los átomos nos da pistas de lo que ha estado sucediendo. Y nosotros también estamos escribiendo una historia no tan buena dentro de los átomos que verán los habitantes del futuro. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos habitantes del futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da mucho gusto saludarles hoy en este podcast donde entendemos, desmenuzamos, analizamos y platicamos de la ciencia y la tecnología que se estudia y se construye hoy, pero que también puede cambiar nuestro futuro. Hoy vamos de nueva cuenta a hacernos muy pequeñitos, a hacer un viaje al mundo muy pequeño, el de los átomos. Y es que en el universo, la ciencia de los átomos, pues estos son los ladrillos fundamentales de la realidad. Estas minúsculas partículas que son invisibles a los ojos humanos son la esencia misma de la materia y su comportamiento nos revela secretos profundos sobre la naturaleza del cosmos. A medida que avanzamos en la comprensión de estas diminutas entidades, nos encontramos ante la perspectiva fascinante de transmitir un mensaje también a los habitantes del futuro, encapsulando nuestro conocimiento, pero también con todo lo que sucede en nuestro día a día, todo eso se le va a comunicar a las civilizaciones del futuro. El átomo, en su simplicidad conceptual, es una unidad básica e indivisible de la materia. Está compuesto por otros elementos como los protones, los neutrones, los electrones y otros más. Y estos diminutos constructores del universo forman moléculas y estructuras complejas. La química a su vez se convierte en el lenguaje que traduce sus interacciones, permitiéndonos entender y manipular el mundo que nos rodea. En nuestro afán por desentrañar los misterios atómicos, la ciencia ha descubierto sorprendentes verdades, desde la cualidad onda-partícula que tienen los electrones hasta la extraña conexión cuántica que parece desafiar las leyes de la causalidad. Cada revelación nos sumerge más profundo en un reino donde la intuición cotidiana se desvanece ante una realidad cuántica de los átomos. Mientras contemplamos la posibilidad de incluso dejar ahí en los átomos un rastro que sea un mensaje para las generaciones futuras, ¿qué podríamos grabar en esta piedra fundamental de nuestro conocimiento atómico? ¿Queremos que sea un buen mensaje de que lo estamos haciendo bien a lo largo de la historia que nos toca vivir aquí en el mundo? ¿O les vamos a contar una historia de la catástrofe que hemos causado con nuestras acciones, como la contaminación y, por ejemplo, las guerras? Esos son los temas que trataremos hoy mientras desentrañamos cuáles son los secretos que nos revelan los átomos y que están guardando para las generaciones del futuro. Y para platicar de eso el día de hoy,
tenemos con nosotros al doctor Efraín Rafael Chávez Lomelí, quien es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título de Doctor en Sciences Physiques de la Université Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia, y también el de Doctor de Ciencias de la Universidad de París Sud en Francia. Desde 1984 es investigador del Instituto de Física de la UNAM y actualmente es investigador titular C y tiene el reconocimiento como investigador nacional nivel 2. Es miembro destacado de la Academia Mexicana de Ciencias, del claustro doctoral de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la Sociedad Mexicana de Física, y su destacada labor en el ámbito de la física experimental en México fue reconocida con la medalla Fernando Alba Andrade en el 2017. Tiene otras muchas cualidades y además está a cargo de uno de los laboratorios más importantes de física del país, que nos ayuda precisamente a desentrañar esos mensajes que guardan los átomos y esa información que guardan para nosotros. Estamos muy felices de tenerlo hoy en Habitantes del Futuro. Doctor Efraín, bienvenido a Habitantes del Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos pues a desentrañar esta magnífica información y todo lo que hay en los átomos y que ni siquiera tenemos la más mínima idea de que todo eso está ahí en todas las cosas que nos rodean. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Ana Cristina, y gracias por la invitación. Si al final de todo esto hay un poquito más de claridad en el entendimiento de lo que somos y cómo es que estamos aquí, yo estaré más que feliz. Seguramente que sí, doctor. Cuéntenos un poco. Pues ya lo hemos tratado en otros episodios de Habitantes del Futuro, pero como siempre tenemos obviamente nuevas personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué es un átomo y por qué pues es tan importante para la física y para la ciencia? Pues más que nada es importante para nosotros, ¿no? Es importante para que nosotros entendamos el universo del que somos parte. Ciertamente un átomo, pues es un concepto, ¿no? Para la mayor parte de la gente, muy abstracto. Nadie puede meter la mano a la bolsa y sacar un bonchecito de átomos, ¿no? Es decir, miren, aquí tengo uno rojo y uno grande y uno chiquito, ¿no? No tenemos en nuestra experiencia cotidiana ningún elemento que nos permita saber entender qué es un átomo. Por ejemplo, si nosotros decimos algo que es muy delgado, muy pequeño en nuestra experiencia, pues podríamos decir, pues, un cabello, ¿no? Un cabello es delgadito, ¿no? Entonces dice, pues el cabello es algo muy delgadito. Pues, sin embargo, yo puedo formar uno detrás de otro en el diámetro de un cabello 1,000,000 de átomos. Y uno dice, wow. Entonces, pues realmente qué dimensión tiene un átomo, ¿no? Y hasta ahí empezamos tal vez a entrar en terrenos que no son muy ajenos. Y luego yo les digo, pues el átomo no es una canica, pues es una cosa que tiene estructura. Hay electrones, ¿no? Que están por ahí y luego hay una cosa que se llama núcleo. Y yo les digo ahora, vamos a agarrar un átomo, lo hacemos grandote y voy a ver cuántos núcleos puedo poner dentro de un átomo, digamos en el diámetro de un átomo, si fuera esférico, y me doy cuenta que puedo poner 10,000 núcleos dentro de un átomo. Entonces, si ya de por sí las dimensiones eran, digamos, algo que no podemos concebir cuando hablamos de los átomos, pues cuando hablamos de los núcleos, pues realmente uno dice, verdaderamente eso es fenomenal, y nos empezamos a preguntar, ¿y cómo sabes eso? ¿Y qué importancia tiene eso? Y bueno, justamente esos descubrimientos que se dieron en el siglo pasado, digamos, a partir de, digamos, de los años 30, cuando se entendió realmente cómo estaba formado el núcleo de un átomo y un átomo en general,
que se da una aceleración impresionante en el desarrollo de las aplicaciones de los núcleos atómicos. Algunas aplicaciones, todos las conocemos, otras no tanto, pero hablando de la información que está dentro de los núcleos o la información que podemos poner dentro de un núcleo, pues hay mucho que decir todavía. Sí, justamente ahí quiero ir, doctor. Primero quería como que tuviéramos un contexto general. Bueno, ya vimos que es una cosa muy chiquitita de la que están compuestas todas las cosas, la materia, digamos, que podemos ver, tocar, etcétera. Pero además, pues este elemento, digamos que en el que se pueden disgregar las cosas, pues viene de los inicios del universo mismo, ¿no? O sea, todos los átomos que vemos que componen las cosas vienen desde el universo mismo y por lo tanto, pues me imagino que si pudieran contarnos una historia y decirnos qué es lo que ha pasado, pues sería súper interesante y seguramente a lo mejor esta información de alguna forma la podemos saber. Sí, realmente es muy interesante. Si nosotros simplemente vemos eh, cuáles son los átomos que componen el universo el día de hoy, podemos entender de dónde viene el universo, cómo es que se creó el universo. Y todos hemos oído hablar del Big Bang, ¿no? Creo que hasta hay un programa de televisión que se llama así. Pero es lo que los científicos hemos podido entender como la historia del universo. Y esto es justamente viendo a los núcleos de los átomos. Entonces vemos, pues aquí hay un átomo que se llama hidrógeno y tiene un núcleo que tiene un protón. Pero luego hay otro núcleo que también se llama hidrógeno, pero en su núcleo tiene un protón y un neutrón. Dices, bueno, pues lo que pasa es que todos los núcleos que tienen el mismo número de protones en su núcleo son el mismo elemento. Entonces, si tengo 6 protones en el núcleo son carbones, si tengo 8 protones son oxígenos, si son 7 son nitrógenos, y no importa cuántos neutrones ponga yo ahí, siempre va a ser el mismo elemento. Ahora, ¿cuántos protones y neutrones tiene cada núcleo y cuántos hay de cada uno de ellos? Nos dice exactamente la historia de cómo es que el universo se formó. Y hay cosas muy interesantes y desgraciadamente esta entrevista no dura suficiente para que yo pueda platicarles de todo eso. Pero sí me quiero, pues tal vez limitar no tanto a la historia del universo, que es fascinante, sino a nuestra vida cotidiana y cómo es que nosotros podemos aprovechar el conocimiento que tenemos de los átomos y sus núcleos atómicos para saber, por ejemplo, si hubo, pues no sé, una detonación supernova cerca del sistema solar hace 1 millón de años, que es hace muy poquito, o la edad de los mamuts de Iztapalapa, o si la contaminación ambiental en la Ciudad de México está aumentando o se está conteniendo, o si eh, los animales, digamos, los cuernos de rinocerontes que se venden son legales o son ilegales. En fin, hay muchísima información que está en los núcleos de los átomos que puede ser utilizada para muchas cosas, ciencia forense, aplicaciones ecológicas, medicina, por supuesto arqueología, en fin, hay muchísimas aplicaciones. Y bueno, no hablemos de ciencia básica, física nuclear, todas esas cosas. Como te digo, no dura suficiente la entrevista, pero podemos platicar de algunas cosas de estas. Sí, es eso cómo se hace, o sea, cómo es que los núcleos de los átomos nos pueden decir estas cosas. Ya siento como que ustedes los físicos nucleares son como los peritos del universo. Pues tenemos instrumentos maravillosos. Hay laboratorios fantásticos, ¿no? Que pues están concentrados en el primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, los países europeos, algunos países asiáticos, en fin, hay unos pocos
países que tienen estos laboratorios, pero pues debo decir que en México tenemos uno. Tenemos uno de esos laboratorios en el que nosotros podemos escudriñar, ¿no?, la materia, ver de un hueso, por ejemplo, ¿no? Extraemos una molécula orgánica que se llama colágeno, sacamos el carbón de ahí, lo ponemos en un acelerador de partículas y ahora vamos a contar uno por uno los átomos de las 3 variedades de carbono que hay. El carbono ligero, que es del que estamos prácticamente todos nosotros hechos, que es uno que pesa 12. Luego hay una variedad un poquito más pesada, el carbono 13, el 1% del carbono en el universo es ese, y el más interesante es el carbono 14, que es radioactivo, y todos hemos oído hablar del fechamiento por carbono 14. Bueno, ese es un elemento, hay otros elementos radioactivos como el berilio 10, aluminio 26, fierro 60, en fin, cloro 36, muchísimos núcleos que ya se están utilizando para hacer este tipo de estudios. Pero bueno, entonces tomamos un hueso, sacamos esta molécula, le quitamos el carbón, la ponemos en un acelerador y contamos cuántos átomos de carbono 12, 13 y 14 hay, y lo comparamos con un estándar, y entonces podemos decir, este animal del cual estamos estudiando sus huesos murió hace 15,000 años, o hace 20,000 años, o hace 2,000 años, ¿no? O hace 2 años. Pero Entonces, ¿cómo? O sea, yo me quedé en que le quitábamos los carbonos y de ahí, ¿cómo pasamos a que claro, son 14,000 años o cuántos años? exactamente. Entonces, yo digo, bueno, a ver cuánto hay de ese carbono radioactivo ahorita, ¿no? Entonces voy, corto unas hojas de un árbol, saco las moléculas orgánicas, la celulosa, de ahí extraigo el carbono, que es carbono moderno, carbono del día de hoy, y cuento cuántos carbonos 12 con respecto a 13 y con respecto a 14, hago mis cocientes y digo, carbono 13 a carbono 12 es 1%, y siempre es 1%. Carbono 14 a carbono 12 es como una parte en 1,000,000 de millones. O sea, son bien poquitos, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ¿cómo le hacen para saber eso? Bueno, tenemos que tener laboratorios muy especializados, laboratorios con aceleradores de partículas, con detectores especializados, pero se puede hacer. Es fascinante trabajar en esos laboratorios y yo tengo la dicha y fortuna de trabajar en eso, de haber encabezado pues el proyecto que ha logrado que en México haya uno de esos laboratorios. Entonces decimos, ok, carbono moderno es una parte en 10 a la 14. Entonces esas hojitas que yo saqué del árbol, si las guardo y regreso dentro de 5,000 años y vuelvo a hacer la misma operación, cuento cuántos carbonos 12 y 13 y 14, voy a encontrar que carbono 12 y 13 no cambia porque esos son estables. Pero del carbono 14 me voy a encontrar que ya solamente hay la mitad. Los carbonos 14 van decayendo y después de 5,000 años, más o menos, se han perdido la mitad. Regreso otros 5,000 años después y me queda la mitad de la mitad, la cuarta parte. Vuelvo a esperar otros 5,000 años, vuelvo a medir y cada vez que pasan 5,000 años se me pierde la mitad de los que tenía. Entonces, ahora vamos a suponer que yo no hice todas esas medidas, sino que voy y me encuentro unos pedazos de árbol, ¿no? Tomo esos materiales, veo cuánto carbono 14 hay y entonces lo comparo con mi estándar moderno y digo, estos tienen ahí 20,000 años o 5,000 años por la cantidad de carbono 14 que les queda. No sé si la explicación es razonablemente entendible. ¿Y por qué se pierde el carbono 14? ¿Qué es lo que hace que se vaya perdiendo? Es que ese átomo, el núcleo del carbono 14, no es estable. Un núcleo que tiene 14 nucleones, así les llamamos, entre protones y neutrones, la variedad estable es el nitrógeno 14. El carbono 14 no es estable, entonces después de un tiempo decae y se convierte en nitrógeno 14. Entonces, si yo estoy contando carbonos, ya no lo voy a ver, porque ese ya es un nitrógeno que aunque esté ahí al lado, ya no lo voy a contar como carbono. Entonces, simplemente van decayendo porque el carbono 14 es radiactivo, no es estable.
Lo mismo pasa con los otros isótopos estables que tenemos. Y la vida media del carbono 14 está pues casi que hecha a nuestra medida, porque pues es un elemento que participa en los seres vivos, plantas y animales. Tenemos muchísimo carbono en el cuerpo y su vida media son 5.700 años. Es casi que el tiempo que tenemos la humanidad de aprender a escribir, ¿no? Entonces, es como una especie de reloj, ¿no? Que nos permite, pues, estudiar a la humanidad prácticamente desde que existe. Tal vez no sus primeros principios, los homínidos y eso, pero digamos los últimos 50.000 años están al alcance del carbono 14. Hay otros isótopos que tienen otras vidas medias más largas, como el aluminio 26, que tiene 700.000 años, o el berilio 10, que tiene 1,5 millones de años de vida media. Pero no tenemos tanto aluminio ni berilio en el cuerpo, entonces esos elementos nos ayudan a estudiar pues procesos geológicos, movimientos de tierra, surgimiento de ríos, de volcanes, cosas por el estilo, cosas que ocurren en escalas de tiempo mucho más grandes. Y por supuesto que se usan para esas aplicaciones. Y hay otros isótopos. En el agua, por ejemplo, el cloro que está disuelto, también hay un isótopo radioactivo que es el cloro 36, también hay carbón disuelto ahí, entonces también podemos estudiar el carbono 14. Cada vez más, estas aplicaciones que tienen que ver con el estudio detallado de la concentración de los diferentes isótopos, cada uno de estos núcleos se llama isótopo, va teniendo cada vez más aplicaciones. He incluso leído artículos que tienen que ver con psicología. Y bueno, pues... ¿Cómo? No me dejé así picada, porque... Bueno, uno trata de entender pues trastornos psicológicos, ¿no? Y teniendo una herramienta tan poderosa como la que nosotros tenemos, pues uno puede recurrir a hacer estudios citológicos del material de pues estos tejidos, ¿no? Que están enfermos, ¿no? Utilizando estos aparatos tan sofisticados. No puede sonar un poquito ridículo, pero la realidad es que pues ahí tenemos una herramienta de primer nivel, ¿no? Con la que nosotros podemos saber si un cuadro de Velázquez es realmente de Velázquez, podemos saber si una pieza maya es realmente maya, o si son o de qué época. Podemos hacer estudios de lingüística, por ejemplo, porque a veces hay frescos, ¿no? En donde están pintados o grabados algunos jeroglíficos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos saber la secuencia temporal de los frescos, podemos ver la evolución del lenguaje en diferentes cosas. Es decir, el tipo de aplicaciones que surgen todos los días nuevas, ¿no? Que aprovechan esta información que está en los núcleos de los átomos, pues es fascinante. Y yo solamente he mencionado aquí unos pocos isótopos radioactivos que se utilizan, pero hay varios, hay muchos más también. Y bueno, deténme, porque si sigo hablando no me paro. No, pues yo quisiera saber cuáles, ya nos dijo algunos que son verdaderamente fascinantes y muy interesantes de estas aplicaciones, pero ¿cuáles son las que a usted le emocionan más en este momento? Bueno, hay muchas, pero te voy a decir una que ya que me lo permites, tiene que ver con la, pues, descubrimiento, si le llamamos así, de que el sistema solar o el Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia en el plano del plano galáctico, pero no está exactamente en el plano, sino que está como ondulando, ¿no? El Sol sube y baja, pasa por el plano galáctico y regresa, y así está dando vueltas.
esto es pues algo que ahora sabemos, no se sabía antes, y ese periodo del Sol subir y bajar es un periodo razonablemente corto, de unos 20 millones de años. ¿Podemos nosotros en la Tierra saber? ¿Tenemos alguna evidencia de que, además de los telescopios y todas estas cosas maravillosas, de que eso pasa? ¿Los núcleos de los átomos lo saben? Pues sí, sí, sabe, sí lo sabe. Nosotros podemos ir a los glaciares, bueno, yo no, pero hay quien lo ha hecho, a los glaciares, sacar núcleos de los glaciares que tienen millones de años de antigüedad o sedimentos en el fondo de los océanos y buscar ahí cosas que hayan pasado con una frecuencia de millones de años. Resulta ser que ahí está, efectivamente, la evidencia. El fierro 60 nos ha demostrado que aparece en los sedimentos del fondo del mar, del Océano Índico y de núcleos de glaciares con una frecuencia de 3 millones de años. A lo mejor no coinciden bien los 3 millones de años con los 20, pero es realmente fascinante saber que nuestro sistema solar atraviesa el plano galáctico y de alguna manera hay una nube ahí de material radioactivo que captura no solo la Tierra, sino la Luna y todo el sistema solar en su conjunto. Entonces, ese es uno de los temas que me parece súper interesante, es decir, que el estudio detallado de los núcleos nos pueda decir algo respecto de la trayectoria del sistema solar en la galaxia. Eh, sí, a lo mejor puede sonar un poquito insignificante, pero a mí sí me parece eh, verdaderamente sorprendente y maravilloso. Esa es una de tantas cosas, ¿no? Que me parecen interesantes. A mí me suena verdaderamente fascinante, o sea, me explotó el cerebro en este momento, que podamos tener este tipo de información de los núcleos y bueno, ¿quién se podía imaginar, no? Y además, ¿cuántas conexiones se necesitan hacer para realmente llegar a esta conclusión? Porque, pues entiendo, pues es una cosa interdisciplinaria, ¿no? Que los científicos tienen que hacer para finalmente poder entender a tal profundidad con una cosita tan pequeñita como son los átomos. Y me parece súper romántica esta idea además de, pues como un poco una especie de analogía así como con la botella, el mensaje en la botella que lanzamos así al océano cósmico para ver quién encuentra finalmente más información. Y por eso yo quisiera preguntarle, ya sabe que aquí, bueno, aquí en Habitantes del Futuro nos gusta soñar con el futuro, cómo la ciencia nos puede llevar al futuro. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué información podemos nosotros estar contribuyendo a dejar en los átomos que le pueda llegar pues, quién sabe, a civilizaciones del futuro, a los habitantes del futuro? Pues ya lo estamos haciendo, aunque no queramos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros prendemos nuestros coches, ¿no? Quemamos combustible fósil, a menos de que sea, si es eléctrico, el combustible fósil ya se quemó antes. Entonces, estamos arrojando dióxido de carbono como producto de una combustión de algún derivado del petróleo. Bueno, ese dióxido de carbono, por ser tan antiguo, no tiene carbono 14. Entonces, nosotros estamos inyectando en la atmósfera una cantidad de carbón, digamos, falsificado, que no tiene carbono 14, no es un carbón natural. Entonces, la concentración de carbono 14 en la atmósfera está disminuyendo por efecto de la quema de combustibles fósiles. Y si yo voy a la Ciudad de México o a Nagoya en Japón o a Salamanca en España, donde yo vaya, y saco un núcleo de un árbol y veo en sus anillos de crecimiento anual
cómo ha ido cambiando la concentración de carbono 14, voy a ver de manera, pero casi, casi como si me lo estuviera gritando el árbol, estoy contaminado, ¿sí? Estamos contaminados, estamos respirando un aire con una cantidad de dióxido de carbono excesiva. Y no parece haber nada que lo pueda detener. Los proyectos estos de hoy no circulan en la Ciudad de México, el cambio de las gasolinas, en fin, todo lo que se ha dicho que se está haciendo para evitar que se siga escalando la contaminación ambiental, pues los árboles nos voltean a ver y nos dicen, hace falta más, ¿no? Entonces, aunque nosotros no estemos conscientes, lo que nosotros hacemos deja huella en estos récords, estas bitácoras, ¿no? Naturales que son, por ejemplo, los árboles, los corales, las estalactitas, las estalagmitas que van acumulando ya dije yo, los sedimentos de los océanos, los glaciares, todos ellos van acumulando historia. Y si nosotros detonamos armas nucleares atmosféricas, ahí hay huella. Y sabemos exactamente dónde y cuándo se hicieron esas detonaciones y cuántas fueron. Entonces, existen pues estas bitácoras naturales, ¿no? Que van guardando esta historia y que no importa si nosotros queremos ocultarla, no se puede ocultar. Todo eso queda registrado pues en una bitácora inviolable, ¿no? No hay manera de alterar esos registros. Entonces, sí, en el futuro van a tener formas de voltear a ver lo bien y lo mal que hicimos, ¿no? No va a haber forma de hacerse a un lado porque seremos responsables de lo que dentro de, no sé, 500 años, para no ser muy exagerado, ¿no? Unos cuantos siglos en el futuro, pues nuestros descendientes puedan decir, si en aquel siglo XXI se hubiera hecho tal cosa, hubiéramos podido ir en otra dirección. Sí, la quema de combustibles fósiles es una, la detonación de armas nucleares es otra, muchas cosas que nosotros hacemos de las que no estamos conscientes, todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental, es una huella que dejamos para el futuro. Desgraciadamente, casi todas pues son taches, ¿no? No son grandes palomitas. Sí, yo ya estaba muy romántica y realmente lo que estamos escribiendo es la historia de nuestro desastre y de cómo llevamos al desastre a todos los seres vivos de un planeta, ¿no? Es verdaderamente escalofriante, nos deja chinita la Pero piel. también quedará escrito cómo es que salimos de esto, porque de que vamos a salir, vamos a salir. Eso también va a quedar escrito. Eso, me gusta el optimismo. Pues es que ahí está, ¿no? Yo siempre digo que las generaciones futuras nos van a juzgar muy duro con toda la justa razón porque no estamos actuando a tiempo. Y ahí está la naturaleza y pues finalmente los átomos y pues todo lo que nos rodea. Ahí se está escribiendo lo que estamos haciendo y no va a haber forma de evitar que se vea qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, esto que nos dé más la responsabilidad de remediarlo para que podamos enmendar la página de alguna manera. Sí, yo quisiera tomar un minuto para decir que este laboratorio del que estoy hablando está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Física. Es producto de una inversión federal, pues del orden de unos 80 millones de pesos, que tiene 10 años de estar funcionando y que verdaderamente debiéramos de verlo todos los mexicanos, al igual que otros laboratorios nacionales que tenemos, como parte de un orgullo nacional, de un ser mexicano diferente, ¿no? De un ser mexicano que dice, pues sí, sí se puede y se puede tanto como cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces,
hay veces que nos dejamos impresionar por lo mucho y muy bien que están haciendo las cosas en otros lugares, los japoneses, los alemanes, los europeos, en fin, los norteamericanos. Pero muchas veces conocemos que también aquí en México hay quien está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, este es un laboratorio de tantos, ¿no? Del que yo soy parte y del cual estoy, pues muy, muy orgulloso. Y todo lo que les he platicado tiene que ver con la actividad que ocurre en ese laboratorio. Pues sí que nos enorgullece mucho y de eso se trata también este podcast, no solamente de entender la ciencia, de soñar con el futuro, sino también de saber que los hispanos, los latinoamericanos, estamos haciendo ciencia de vanguardia y que por lo tanto todos podemos participar e inspirar a más personas como nosotros a que entiendan que la ciencia la podemos hacer todos y que nosotros tenemos grandes baluartes y grandes personas como usted que están en la frontera de la ciencia. Pues verdaderamente estoy fascinada con imaginarme esto. Digo, obviamente mi sueño romántico de dejarles un mensaje esperanzador a los habitantes del futuro. Más bien estoy pensando, no, se está escribiendo todo mal, hay que enmendar la página. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Habitantes del Futuro. Soy yo el agradecido, te felicito por tu programa y por tu iniciativa. Te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, doctor. Igualmente, seguramente pronto estaremos platicando otra vez con otro tema fascinante de la física nuclear. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Efraín. Estamos verdaderamente fascinadas y fascinados con esta idea de poder descubrir toda esta información en los átomos y reflexionando sobre cuál es el mensaje que se va a escribir en los átomos que van a analizar los habitantes del futuro. ¿Tú qué piensas, querido JL Romo? ¿Qué te parece este tema? ¿Y qué nos puedes decir acerca de pues, las referencias culturales que pues, han soñado también con este tipo de situaciones? Esto es Cultura con doble O. Ana Cristina, amigas y amigos habitantes del futuro, yo soy JL Romo y les doy la bienvenida a otra sección más de Cultura con doble O, que en esta ocasión creo que es obligatorio en este espacio que le demos un merecido homenaje a esta clásica serie de televisión ya muy querida por todas y todos, de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, y rescatar 5 elementos que la hacen única y creo que la hacen como uno de los grandes contenidos que mezclan la ciencia y el entretenimiento de esta última década. 5 elementos para conocer de Big Bang Theory aquí en Cultura con doble O. Número 1, el humor científico. The Big Bang Theory destaca por su habilidad para combinar humor inteligente con referencias científicas. Utiliza el ingenio para abordar conceptos científicos de manera accesible. Así es, estamos aprendiendo ciencia y nos reímos con ella, haciendo que temas complejos resulten entretenidos y comprensibles para un público diverso. El punto número 2 son los personajes que son inspiradores científicos. La serie presenta personajes como Sheldon Cooper, el querido Sheldon, y Jordan Hofstadter, cuyas personalidades excéntricas y pasiones por la ciencia sirven como modelos positivos para aquellos interesados o interesadas, ojo, en las carreras STEM. ¿A qué nos referimos con carreras STEM? Aquellas relacionadas con disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto contribuye a derribar estereotipos y fomentar el interés en disciplinas científicas. Ya no es solamente la venganza de los nerds, ya no se trata de nerds, ya no se trata de ñoños, sino se trata de personas que pueden divertirse, se la pueden pasar bien, pueden disfrutar la vida y pueden ser grandes científicas y científicos. Recordemos el concepto carreras STEM, aquellas relacionadas con disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo creo que en Habitantes del Futuro siempre vamos a seguir escuchando este concepto de carreras STEM. Número 4, integración de profesionales científicos. O sea, como colaboraciones. The Big Bang Theory ha contado con la participación de científicos reales y reconocidos como Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson. Esto destaca la importancia de la ciencia en la cultura pop, que durante muchos años y durante muchas épocas, digo, empezamos alguna vez en Habitantes del Futuro, hablamos sobre Carl Sagan, pero vean también cómo The Big Bang Theory integra tanto científicos reconocidos como también, pues yo creo que personajes icónicos de la cultura pop.
Y número 5, yo creo que de lo más importante que nos da The Big Bang Theory. La promoción de la diversidad científica. ¿A qué nos referimos con eso? A través de personajes como Amy Farrah Fowler y Bernadette Rothschild, la serie aborda la diversidad de género en el campo científico. Ojo, mujeres científicas. Esto contribuye a promover la idea de que la ciencia es un terreno inclusivo y accesible. Ojalá que sea así y esperemos que se sigan abriendo puertas para las científicas. Y así diferentes individuos, de diferente orientación, puedan ser inspirados a estar practicando la ciencia y estudiando para ser más y mejores habitantes del futuro. Ana Cristina Olvera, amigas y amigos, yo soy JL Romo y nos vemos en una próxima entrega de Cultura con Doble. Muchas gracias, querido JL Romo. Nos vemos en el próximo episodio de Habitantes del Futuro. Y a ustedes, queridas y queridos habitantes, ¿qué es lo que más les llamó la atención de esta fascinante propiedad de la materia, de los átomos específicamente, que nos pueden contar la historia de toda la existencia del universo, tan solo analizando algunas propiedades muy específicas? ¿Qué opinan de esto de que pues la contaminación está haciendo que dejemos una huella bastante pues triste de lo que estamos haciendo los seres humanos en el planeta? ¿Estarían dispuestos a cambiar algunas cosas? ¿Estarían dispuestos a exigir que las grandes corporaciones cambien sus formas de manejarse para no dejarle un futuro incierto a los habitantes? Yo soy Ana Cristina Olvera. Recuerden dejarme todos sus comentarios y nos vemos muy pronto en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.